¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestro curso. Ahora nos toca hablar de la interpolación y vamos a ver algunos conceptos básicos de este tema. Podemos decir que la interpolación significa encontrar un valor intermedio entre dos o más puntos base conocidos, los cuales se pueden aproximar mediante polinomios. Poco a poco vamos a ir adentrando en lo que son estos conceptos. En ocasiones se plantea el problema de que se conoce una tabla de valores de una función desconocida o difícil de manejar y nos interesa conocer un valor, pero este no se encuentra dentro de esta tabla de valores. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una tabla de valores. Nosotros, esta tabla de valores, bueno, rápidamente le explico, la podemos ordenar en el eje de las X, es el tiempo, en el eje de las Y, son los recorridos en kilómetros, ¿sí? Nuestros valores de las abscisas, en el eje de las X, y nuestros valores de las ordenadas, o los valores de la función. De esta tabla de valores conocida, nosotros queremos saber cuánto recorre en 2.3 horas. Este es un valor desconocido dado que no se encuentra en esta tabla. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular una aproximación, ¿sí? Y para ello necesitamos un método de interpolación. El valor de 2.3 se encuentra entre los valores de 2 y de 2.5. Está dentro de esta tabla de valores. Puedo emplear un método de interpolación, no hay ningún problema. Antes de continuar con los métodos de interpolación, tenemos que saber qué tipos de interpolación hay. Algo muy importante es aclarar que la interpolación se lleva a cabo a partir de datos exactos, obtenidos de una función o de un comportamiento periódico o de cifras exactas o valores bien conocidos. Ejemplos de la interpolación polinomial. Vamos a ver los básicos, los más sencillos, los más utilizados, que son la interpolación lineal o de primer orden. Básicamente se conectan dos puntos con una línea recta, es lo que pretende el método. La interpolación cuadrática o de segundo orden, nosotros vamos a conectar tres puntos por medio de una parábola, segundo orden, y tenemos la interpolación cúbica o de tercer orden, ¿sí? Que conecta cuatro puntos. Nosotros podemos seguir teniendo interpolaciones de mayor orden, ¿sí? De cuarto orden, quinto orden, sexto orden, y obviamente el número de puntos aumenta. Entre mayor sea el orden de nuestra interpolación, tenemos mayor exactitud, pero bueno, nuestros procedimientos de cálculo serían más complejos y más difíciles. Vamos a hablar de la interpolación lineal. Con base al polinomio de interpolación de Newton en diferencias divididas, podemos explicar gráficamente este método, que consiste en unir dos puntos con una línea recta. Esta es una gráfica de la función, cualquiera que ésta sea, no hay ningún problema, es un ejemplo nada más, no quiere decir que las funciones siempre van a representar esta forma, nada más es para explicar el método. Nosotros tenemos dos valores, siempre tenemos un valor de entrada o de inicio, que es el valor más chico, o el menor, que sería x0, x subíndice 0, y obviamente su valor conocido, la función de x0, ¿sí? O el valor en y también necesitamos un valor final del intervalo o de cierre, que sería x1 para nosotros, y su valor conocido, la función de x1, ¿no? Estos son valores conocidos dentro de la función. El método nos dice que tenemos que unir estos dos puntos. Normalmente se unen, bueno, no normalmente, se unen mediante una línea recta. A nosotros nos piden conocer un valor x. Este valor x no lo vamos a calcular sobre la función, nosotros lo vamos a calcular sobre la línea recta. Esto quiere decir que yo voy a encontrar para este valor x que me están pidiendo un valor f1, una función 1 de x. ¿Por qué el subíndice 1? Bueno, quiere decir que estoy hablando de un polinomio o una interpolación lineal de grado 1. Si nosotros estuviéramos utilizando otro método de segundo orden, bueno, entonces el subíndice sería el 2. Ese subíndice es para explicar qué tipo de interpolación estoy utilizando. Como nosotros el valor que estamos calculando se encuentra sobre la recta, esto quiere decir que nuestro valor real se encuentra sobre la función, sobre la curva. El espacio que existe entre la recta y el valor real para nosotros es un
error. Pero esto, si nosotros tenemos la posibilidad o si conocemos más valores, lo podemos reducir. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos la misma función. Si yo quiero reducir el error, simple y sencillamente, estoy hablando de la interpolación lineal. Reducimos el subintervalo. Como vemos, tengo un nuevo valor, x0, ¿sí? Y un nuevo valor, x1. Si nosotros lo conociéramos, si estuviéramos en esa posibilidad de hacerlo. Sí, obviamente también tenemos en el eje de las y, en las ordenadas, tuviéramos sus valores conocidos, que son los puntos rojos. Y nosotros vamos a calcular el mismo valor en x. Pero recuerden que el valor que voy a calcular va a ser sobre la línea recta. Voy a calcular este valor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, que mi valor real sigue estando sobre la función, pero como se dan ustedes cuenta, mi espacio es menor. Quiere decir que el error es más chico. Podemos decir que si reducimos el subintervalo, reducimos el error. Tenemos una mejor aproximación. Espero que hayan entendido este concepto. Obviamente recuerden, el valor tanto de x0 como de x1 son valores conocidos o de alguna manera que los podamos calcular fácilmente. Para la interpolación lineal nos vamos a basar en esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la temperatura a las 9 de la mañana? Nosotros queremos saber, tenemos unos valores a las 7, 14 grados, a las 10, 21 grados, a las 13 horas, 28 grados, a las 16, 30 y a las 19 horas tengo 28 grados. Pero, como estábamos hablando, es una tabla de valores. No tenemos una tabla de valores. Pero no nos compliquemos. Vamos a realizarla nosotros. La tengo que ordenar. Acuérdense que lo que voy a ordenar es de menor a mayor. Siempre va a ser sobre las abscisas o el eje de las X. El eje de las ordenadas o eje de las Y, bueno, pues son los resultados de las abscisas. Nosotros tenemos aquí la fórmula y tenemos ciertos valores. Como habíamos visto en la explicación del método por medio de una gráfica, nosotros podemos tener mayor exactitud si encontramos un intervalo menor. A las 9 de la mañana me estoy asegurando que entre 7 y 19 horas, ¿sí?, se encuentra ese valor. Puedo ocupar el método de interpolación lineal. Ahora voy a buscar el intervalo que nos dé mayor exactitud. Tiene que ser el más corto. Puede ser de 7 a 19 horas. Ahí está en medio. De 7 a 16, efectivamente está en medio. De 7 a 13, está en medio. De 7 a 10, está en medio. Podemos ocupar el intervalo más chico. Lo que no podemos hacer, porque acuérdense que es interpolación, es agarrar estos valores nada más. No puedo agarrar un valor de 10 a 13 o de 10 a 16 o de 10 a 19. ¿Por qué? Porque mi valor de las 9 de la mañana está fuera de los valores que estoy utilizando como conocidos. Entonces, para mí el intervalo más chico sería el entre 7 y 10 horas. E identifico estos valores. ¿Por qué los identifico? Bueno, para facilitarme el uso de la fórmula. Acuérdense que x0 es el número más chico, x1, bueno, pues el siguiente valor sería el intervalo de cierre, el punto de cierre, que es mayor, y tenemos sus funciones o sus valores en las y, que son los mismos que tenemos representados aquí arriba, ¿no?, que son los datos originales de nuestro problema. Entonces identificamos x0 y su función x0, x1 y su función x1. Si la tabla tiene mucho, en este caso no es necesario, pero bueno, es un consejo por si la tabla tiene muchísimos valores. Podemos separar o aislar los valores que nos están pidiendo. En este caso los podemos ordenar así. x0 es 7 y su función es 14. 7 y su función es 14. Así los podemos identificar mejor. x1 es 10 y su función es 21. Y x es 9 y su función, bueno, es el valor que nosotros vamos a calcular. F1 de x. Acuérdense que el subíndice 1 quiere decir que estamos trabajando una interpolación lineal. Ya tenemos los valores identificados, tenemos el intervalo que nos da la mayor exactitud. Bueno, sustituimos los valores. Con la fórmula, la función 1 de x es igual a la función de x0, aquí la tengo, que sería 14, más la función de x1, que serían 21, menos la función de x0, aquí tengo x0, su función es 14, entre todo esto dividido
entre x1, que sería 10, menos x0, que sería 7. Todo esto multiplicado por x, que es el valor que nosotros nos están pidiendo, sería 9, menos x0, que serían 7. Hacemos las operaciones y nos da este valor. Les recomiendo que por favor en sus casas verifiquen los resultados. Recuerden que todo esto es práctica, ¿no? El método no es complicado, pero bueno, lo tenemos que practicar. Algo muy importante, por eso lo pongo como nota, cuando realices tus operaciones, ten mucho cuidado con los signos. En este ejercicio no tenemos ese caso, pero bueno, si lo llegamos a tener, es muy fácil de que ustedes se equivoquen por los signos. Vamos a ver con el mismo problema otro ejercicio, pero ahora voy a cambiar el subintervalo para que vean cómo trabaja el método de interpolación lineal. Ahora yo voy a escoger este intervalo de 7 a 16 horas. Identifico cuál es x0, cuál es x1, cuáles son sus funciones de x0 y la función de x1. En caso de que sea una tabla muy complicada, muy compleja, bueno, pues ordeno los valores y los acomodo para que me sean fácil de identificar. Los sustituyo en la fórmula exactamente igual. Acuérdense que f de x0 es 14, aquí lo tengo, f de x1 es 30, lo tengo aquí y lo tengo sobre la tabla, menos f de x0, obviamente 14, x1 ahora es 16, x0 sigue siendo 7. Acuérdense que no puedo escoger de 10 a 16 porque mi valor de 9 estaría fuera de los valores. Hago las operaciones y este sería mi valor. Nuevamente les digo que corroboren las operaciones en su casa y con un poco de calma. Pueden reproducir las veces que quieran este video. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que tú lo resuelvas y bueno, practiques el método. Pero bueno, para que vayas acostumbrándote al método y te familiarices con él. Recuerda que es aplicación de fórmulas. Con los mismos valores que tenemos del problema anterior, vamos a calcular la temperatura, pero ahora a las 14 horas. Ya saben que tenemos que ordenar nuestros valores en una tabla, como ya lo habíamos visto, no se te va a complicar, ya la tenemos ordenada, pero ahora te estoy pidiendo que utilice el intervalo que nos dé la mayor exactitud. Ese tú lo tienes que buscar. Puede ser entre 7 y 19. Ya sabemos que está 14 horas, está dentro de estos valores. Puede ser de 7 a 16. Puede ser de 7 a 13. No, ya no, porque me están pidiendo 14 horas. Ya queda fuera de ese intervalo. Puede ser de 10 a 19, de 10 a 16, todavía más, creo que de 13 a 16 horas también puede ser. Sí, sí puede ser. Tú utiliza el intervalo que nos dé la mayor exactitud y da la solución a este problema. Pero, por si tienes dudas del resultado, te lo dejo aquí. Bueno, espero que hayan entendido el procedimiento y les haya ayudado el video. Nos estamos viendo en otras emisiones, en otros videos más que vamos a subir sobre estos mismos métodos numéricos para interpolación. Muchas gracias.